La adolescente una vez más engulló su cena como si no hubiera comido en 2 días. Sus padres comenzaron a preocuparse por ella, pero la razón de esto se refería a algo más que su monstruoso apetito. La chica llevaría la comida de la mesa a su habitación. A veces la notaron llevando comida del refrigerador. Al mismo tiempo, la chica parecía estar perdiendo peso y constantemente tenía hambre. Comenzó a quedarse después de la escuela por unas horas o salía a andar en bicicleta por las noches. Al principio los padres no prestaron mucha atención al extraño comportamiento de su hija. Siguió estudiando bien en la escuela y en general se comportó como una adolescente normal. Pero un día la chica volvió a casa angustiada y sin camisa. La hija no contestó ninguna de las preguntas de su madre y simplemente se encerró en su habitación. Por supuesto, los padres se imaginaron lo peor y decidieron tomar el control de la situación. Al principio intentaron hablar con la chica, pero ella se negó rotundamente a comentar algo al respecto, aunque les aseguró que nada le había hecho daño. Luego la adolescente comenzó a comportarse con más cautela, lo que provocó más alarma entre los adultos. Entonces la madre notó que su hija también había robado los cubiertos, los platos y el mantel. A regañadientes los padres decidieron seguir a su hija por su propio bien. Un día la chica salió a dar un paseo vespertino en su bicicleta y su madre la siguió. Se decidió que la madre iría primero y, de ser necesario, llamaría a su esposo, quien podría llegar rápidamente en el automóvil. Al final la chica podría estar saliendo en secreto con un chico y, en tal situación, sería mejor que su madre estuviera cerca de todos modos. El primer punto en el que quiso llamar a su marido fue cuando su hija se desvió en la carretera hacia una antigua zona industrial abandonada, pero entonces la madre decidió precipitarse y siguió siguiéndola. Cuando su hija se detuvo en algún almacén en ruinas, la mujer no pudo esperar más. La niña entró en una habitación llevándose su mochila. La madre se deslizó detrás de ella desapercibida, pero aún así mantuvo su distancia. Había un montón de basura en medio de una habitación grande y completamente vacía. La chica se acercó y comenzó a poner la mesa con las cosas que había robado de la casa. La mujer escuchó murmullos silenciosos desde donde estaba en la habitación de al lado, pero no pudo distinguir cuáles eran las palabras y no pudo ver quién estaba hablando. Cuando sacó la comida, la pila de basura se agitó y de ella aparecieron manos con un cuchillo y un tenedor. Entonces la mujer gritó. Asustada por el sonido inesperado, la niña también gritó y la criatura en el basurero se estremeció. Los platos, el mantel y la comida frente a él comenzaron a ser absorbidos en un solo montón. La moraleja de esta historia es que el mundo no está sin buenas personas. Si bien esto es ciertamente cierto, aunque les hablaré sobre SCP-665, fue él quien fue alimentado por la adolescente, porque este pobre hombre ni siquiera puede comer solo, aunque sospecho que no todo es tan simple como puede parecer. SCP-665 es un objeto de clase segura que, según sus propias palabras, es masculino. Su edad está clasificada, aunque la razón de esto no está muy clara. No hay razón para creer que tiene más de 99 años, aunque esto no sería necesariamente impactante per se. La apariencia de la criatura es extremadamente difícil de describir debido a los constantes cambios, pero en términos generales parece un basurero. Por lo tanto, a veces se le llama el carroñero, y todo esto por sus propiedades anómalas. Durante el contacto físico con cualquier objeto sólido e inanimado, SCP-665 lo absorberá en su cuerpo. Hay una condición particular: los objetos deben tener una masa más pequeña. SCP-665 no controla este proceso de ninguna manera. Por lo tanto, cuando llegó a la contención, el carroñero ya había crecido bastante en tamaño. La integración completa de un nuevo elemento en el cuerpo de SCP-665 toma aproximadamente 1 hora, más o menos, después de lo cual las propiedades del objeto anómalo son posteriormente asimiladas por el elemento en cuestión. Al mismo tiempo, la masa del propio carroñero aumenta, aunque lo permite absorber trozos cada vez más grandes. Actualmente no se sabe si gana peso exactamente proporcional al peso del artículo, o si parte de su masa se pierde en el proceso. Pero el archivo del objeto indica que se creó una cama de una sola pieza para él, que pesa 1 tonelada. Es lógico suponer que esta cifra podría considerarse con cierto margen, por lo que asumiría que la masa del propio carroñero es de unas 400 a 600 libras más o menos, o 200 a 300 kilogramos, por así decirlo. Debido a estas propiedades anómalas, el objeto está contenido en una habitación de acero vacía. Tiene prohibido salir de ella bajo ningún concepto. La única excepción sería una evacuación completa del sitio. En tal caso, los ingenieros habían desarrollado un contenedor especial hecho de acero, dentro del cual se trasladaría a SCP-665. Las propiedades del objeto complican su estudio. Casi todas las herramientas que los científicos habían tratado de usar para esto fueron absorbidas por él. Solo se identificaron algunos detalles sobre él mediante el uso de un láser para cortar pequeñas partes de su cuerpo. Los elementos que se adhieren a SCP-665 conservarán su apariencia original, pero algunos análisis han demostrado que cambian su estructura y en realidad se convierten en algo parecido a la carne humana.
vida. Aparecen vasos sanguíneos en ellos. Por lo tanto, el sistema cardiovascular del objeto debe desarrollarse constantemente. Si su corazón siguiera siendo del mismo tamaño, simplemente sería incapaz de hacer frente a tal carga. Las nuevas partes del cuerpo no podrían recibir las sustancias necesarias y el oxígeno y se produciría una necrosis. Se puede suponer, por supuesto, que la vida en el carroñero también se sustenta en fuerzas anómalas, aunque esto es un poco probable, ya que necesita alimento para vivir. Se desconoce cómo se alimenta antes de la contención. En el predio de la fundación se elaboró para él una dieta especial con alimentos exclusivamente líquidos. Para que SCP-665 pudiera comer, se colocaron recipientes en las manos. Esto no fue difícil de hacer, ya que los científicos simplemente pusieron lentes en sus manos y se integraron en el cuerpo de la criatura. Dado que el sujeto come y duerme, probablemente tenga otras necesidades fisiológicas. No puede usar un baño normal, pero la fundación ha omitido esta parte y yo mismo lo haré. La única diversión de SCP-665 es su acceso a los animales. Obviamente, estos animales no deben tener ningún tipo de collares u otros objetos extraños en sus cuerpos. El objeto tampoco puede alimentarlos. Extraño, me pregunto por qué sería esto. Los empleados que trabajan con él no tienen prohibido tener contacto físico con el objeto, pero por razones de seguridad, se recomienda mantener dichas interacciones al mínimo. Deben realizarse con las manos descubiertas y solo si es absolutamente necesario. El personal también debe tener cuidado con la forma en que se visten y lo que traen a la cámara de SCP-665. Pero cualquier cosa que el objeto pueda usar como arma está prohibida y no se puede llevar a la cámara. El carroñero se clasifica como seguro y se considera inofensivo, pero durante todo el periodo de su contención, no obstante, se ha mostrado reacio a cooperar. SCP-665 solo ha declarado que era hombre y dijo su edad, pero se niega a proporcionar información adicional. Para ser justos en su situación, tal persistencia solo puede despertar sospechas. No hay grabaciones de las entrevistas con el carroñero. Esto puede deberse a la ausencia real de tal o a la información importante contenida en ellos. O tal vez SCP-665 haya informado más, pero decidieron clasificar estos datos. Así que tratemos de resolver todo esto. Si declaró su edad y sexo, entonces era una persona común antes. Considerando que sus dimensiones no llegaban a la escala del edificio, su transformación fue relativamente reciente o se mantuvo en condiciones adecuadas por un tiempo. Una persona común puede adquirir propiedades anómalas solo después del contacto con un objeto anómalo o después de realizar ciertos rituales ocultos. Dado que SCP-665 guarda silencio sobre su pasado, ciertamente tiene algo que ocultar. Supongo que uno de sus secretos es de hecho su conexión con una organización hostil a la Fundación. Tampoco hay datos sobre las circunstancias en las que se descubrió a él. Si fue un evento tan anodino, ¿podría entonces el objeto haber sido plantado a propósito para la Fundación? Esto por supuesto es solo mi suposición, pero realmente no veo ninguna otra razón por la que el objeto oculte información sobre sí mismo. ¿Es tímido o qué? Los intestinos del tipo están un poco sueltos, suponiendo que este proceso ocurra en él. Pero entonces, ¿qué clase de dignidad queda? Además, imagina lo que habría pasado a la psique de una persona común después de transformarse en SCP-665. Una persona que ni siquiera sospecha que existen anomalías, sin preparación y sin ningún tipo de iniciación, se volvería loca al instante. Pero el carroñero no se describe en absoluto como patológicamente loco. Un videojuego llamado Katamari Damacy fue lanzado en Japón a principios de la década del 2000. Es bastante extraño por supuesto, pero lo recordaba por la trama. En él, el príncipe tuvo que reconstruir las estrellas destruidas, y para ello hizo rodar cierta bola mágica que pegaba todos los objetos que la tocaban. Es difícil entender si hay algún propósito o aplicación práctica en las propiedades anómalas de SCP-665, pero si los hay entonces creo que son similares al juego de Katamari. Es probable que el objeto esté tratando de acumular suficiente masa para algún propósito específico o transformación. Si no, entonces esto es algo parecido a una enfermedad, cuya única tarea es sobrevivir, lo que también podría ser cierto. Y es posible que ninguna de mis suposiciones sea correcta. ¿Qué crees que podría estar ocultando SCP-665? Házmelo saber abajo en los comentarios, y asegúrate de evitar tirar basura en cualquier lugar que desees. Tal vez este objeto hizo eso y convertirse en un vertedero anómalo fue su karma. Nos vemos.